en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Muy buenos días, mis amados, bendiciones. Qué bueno que una vez más podamos estar en la casa del Señor, dispuestos para adorarle, alabarle como lo hemos hecho, pero también para recibir el consejo de su palabra. El martes veíamos la manera tan sutil como el desánimo llega a nuestras vidas. Y decíamos que cual anaconda que se enrolla en su presa y comienza a triturar a su víctima, dejándola en estado de total indefensión, y no para hasta terminar su faena mortal, que es asfixiar a su víctima para luego tragarla sin dejar rastro de ella. Y les decía que esa fiera silenciosa, llamada el desánimo, un día llegó a la vida del profeta Elías. Y poco a poco comenzó su faena hasta dejarlo sin fuerzas, hasta para levantar su mirada al cielo y decirle: Señor, ayúdame. Pero cuando Elías se encontraba tirado debajo de ese enebro y deseando morirse, vencido por el cansancio de todo un día de camino en pleno desierto, Dios envió un ángel y este le llevó agua. Y mientras Elías dormía, el ángel le preparó una torta y la dejó en su cabecera. Y le dejó una vasija de agua. Y lo tocó y le dijo: levántate y come. Levántate y come. Y Elías se levantó, vio el agua, vio la torta, tomó agua, comió la torta. Y después volvió a dormirse. Estaba cansado, estaba exhausto. Pero después apareció el ángel de Jehová, que es una prefigura de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y lo despertó y le dijo: levántate y come. Levántate y come, porque el largo camino te resta. Y dice la Biblia que con esa comida él caminó 40 días y 40 noches. Qué interesante esa expresión del ángel de Jehová: levántate y come, porque largo camino te resta. En otras palabras, a pesar de la actitud de Elías, el ángel de Jehová llega para animarlo. Elías, un ministerio como el tuyo no puede terminar así. Para los que no estuvieron el martes, que lo lamento, Elías, el profeta de Dios, fue herido por el desánimo. Ahora Dios lo encuentra debajo de un enebro deseando morirse. No quiero saber de nada.
Dios, quítame la vida. Igual yo no soy mejor que mis padres. Alguien que está decepcionado de la vida después de haber visto el obrar sobrenatural de Dios. Pero aún así, Dios en su misericordia se acerca para mostrarle su amor y su misericordia. Le lleva comida. Y después que él se quedó dormido, después de haber comido la comida del ángel, el ángel de Jehová lo toca de nuevo y le dice: levántate, come otra vez. Come y bebe, porque el largo camino te resta. El Señor direccionó a Elías que fuera hasta el monte Carmelo. Era una distancia muy larga, considerable. Tan así que Elías caminó 40 días y 40 noches para llegar hasta el monte Horeb. El monte Horeb es el mismo monte Sinaí. En ese emblemático monte donde Dios quería que Elías llegara, ocurrieron algunos acontecimientos muy significativos. Allí en el monte Horeb o monte Sinaí, Dios se reveló a Moisés en la figura de una zarza que ardía, pero no se consumía. Y Dios dijo: quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde pisas santo es. Fue allí en Horeb. Fue allí en el lugar donde Dios quería que Elías fuera para renovarlo, para restaurarlo. Vete para Horeb, a ese lugar emblemático. Fue allí en Horeb, el lugar donde Dios llamó a Moisés para que se convirtiera en el libertador del pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto. Fue en ese lugar donde Dios descendió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y después de 3 meses llegaron al Sinaí. Ese día, cuando ellos llegaron al Sinaí, Dios descendió sobre el monte Sinaí. Y dice la Escritura que hubo truenos, relámpagos, fuego, como una señal de que Dios había descendido. Y el monte Horeb o monte Sinaí comenzó a humear por el fuego de Dios que había descendido a ese lugar. Fue en ese lugar donde Moisés preguntó a Dios: dime cuál es tu nombre. Y Dios le dijo: yo soy el que soy. Fue en ese lugar donde Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Fue en ese lugar donde Moisés tuvo ese ayuno sobrenatural, 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. Y digo que fue un ayuno sobrenatural porque ningún ser humano puede ayunar 40 días sin tomar agua. Después del tercer día, los que hemos ayunado sabemos que después de 3 días sin tomar agua, los labios comienzan a cuartearse, se revientan. Por eso digo que fue un ayuno sobrenatural. A diferencia del ayuno de Jesús, que fue 40 días y 40 noches sin comer, pero bebió agua. De no haber sido así, cuando Satanás viene para tentarlo,
no le ofrece pan. ¿Qué le hubiera ofrecido? Agua. Ustedes saben que la sed es mucho más terrible que el hambre. Así que cuando hablamos, mis amados, del monte Horeb o monte Sinaí, estamos hablando de un lugar de encuentro sobrenatural. Y Dios quería llevar a Elías a ese lugar de encuentro sobrenatural. Elías, necesitas un encuentro sobrenatural. Te he alimentado con una comida especial para que puedas llegar hasta Horeb, donde yo me manifestaré a ti. Dios quiso llevar a Elías allí para renovarlo después de haber sido víctima de esa anaconda llamada el desánimo, cuyo primer contacto parece una inofensiva caricia, pero luego termina por asfixiar a su víctima. En Horeb, lugar de encuentro, Dios tenía preparada una serie de manifestaciones que sin duda alguna renovarían la vida ministerial del profeta. Pero increíblemente, Elías, en medio de su desánimo, no valoró el tierno amor de Dios. Al enviar un ángel que mientras dormía preparaba una torta. Esta torta fue muy especial. Fue preparada sobre unas piedras calientes. Era una torta especial. Y mientras él duerme, el ángel está preparando esa torta especial porque así lo había indicado Dios. Pero Elías no valoró esa ternura, ese cuidado, ese amor, esa protección de Dios. Elías no valoró que después el mismo ángel de Jehová, que es Jesucristo manifestado en el Antiguo Testamento, llegara para decirle: levántate, come otra vez. Levántate, porque el largo camino te resta. Levántate, porque no te dejaré morir con un final tan triste, Elías. Pero Elías no valoró eso. Elías no valoró que Dios estaba haciendo lo que Dios estaba haciendo para restaurarlo. Y aunque Dios lo estaba direccionando hacia el monte Horeb, él ciertamente llegó al monte Horeb. Pero Dios le dijo: sube. Y él decidió meterse en una cueva. Elías ciertamente llegó a Horeb, donde Dios quería que él llegara. Pero Dios quería que Elías llegara a Horeb, pero al monte, al lugar de revelación, al lugar de encuentro, al lugar donde Dios haría unas manifestaciones que transformarían su vida. Pero llegó a Horeb y no subió al monte, sino que se metió en una cueva. Pero aún así, era tanto el amor de Dios por su profeta. Era tanto el deseo de Dios de que Elías no terminara derrotado, que se va hasta la cueva para decirle: ¿qué
haces aquí, Elías? Yo te dije al monte, sal, ponte en el monte. Pero a pesar de la palabra de Jehová, Elías decidió quedarse en la cueva. Como si le estuviera hablando cualquier Juan de los Palotes. Pero mis amados, el propósito de Dios no se detiene por un hombre. Dios cumplirá su propósito con nosotros o sin nosotros. A veces el enemigo nos vende la idea que somos imprescindibles y que sin nosotros nada se puede realizar, nada más lejos de la realidad. El que Dios nos llame para su servicio es una gracia inmerecida. Una gracia que, bueno, por eso se llama gracia. Gracia es que no lo mereces. Y lo que Dios nos da es una gracia inmerecida al hacernos parte de su obra, de su llamado, de su trabajo. No es porque nos necesite. ¿Me escuchó? No es que seamos imprescindibles. Simplemente que Él por su gracia quiere compartir con nosotros esa bendición de hacer parte de la salvación de toda la raza humana. Así que el día señalado y a la hora señalada, allí en el monte Oreb comenzaron a suceder unos asuntos gloriosos. Una serie de manifestaciones. Que si Elías no hubiese estado en la cueva, sino que hubiese estado allí en el monte donde Dios le dijo, me voy a revelar y voy a hacer cosas extraordinarias, eso pudo haber cambiado la cosmovisión del profeta y hubiera renovado su ministerio. Pero Elías no estaba donde Dios le dijo que debía estar. Elías estaba ¿dónde? En la cueva. Dice la Escritura, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. ¿Dónde ocurrió eso? ¿Dónde? En el monte, en Oreb, donde Dios dijo, a tal hora me voy a manifestar. Y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Con estas grandes manifestaciones, Dios quería dejarle a Elías 4 lecciones objetivas. A Elías en sus días y hoy a nosotros. 4 lecciones objetivas. Lamentablemente, aunque Elías estaba en Oreb, prefirió continuar en su cueva. En mi oración, y fue todos estos días, que los que llegáramos hoy
a este lugar de encuentro. Que los que llegáramos hoy a Oreb apreciemos y valoremos cada una de esas lecciones que Dios quiere darnos. Porque podemos haber llegado a Oreb, pero estar metidos en nuestra propia cueva. En nuestra cueva de la indiferencia. En nuestra cueva del desánimo. En nuestra cueva de la ingratitud. Ojalá que todos hoy estemos en el monte. Porque en el monte Dios se manifestó para dejar 4 grandes lecciones. He aquí las 4 lecciones. Número 1, que Él se mueve en los vientos recios. Que Él se mueve como se movía esta mañana cuando iniciamos el culto. Qué bueno cuando todos podemos levantar nuestra voz y en nuevas lenguas exaltar y bendecir al nombre del Señor. Es el mover de Dios. Pero Dios no solo se mueve y está obrando en nuestro favor cuando hay este mover. Él se mueve en los vientos recios, como lo hizo un día, cuando estaban los 120 reunidos el día de Pentecostés en el aposento alto. Así que Dios se mueve en medio de los vientos recios. Dios quería enseñarles que Él se mueve en medio de los terremotos. Primero fue un viento recio, después terremotos, y Dios quería decirle: Elías, yo me muevo como quiero. En los vientos recios, ahí estoy yo. En los terremotos, ahí estoy yo. Así como aquel terremoto que llegó a la cárcel donde estaba Pablo y Silas. Los habían metido en el calabozo de más adentro. Y Dios vino en forma de terremoto, y el terremoto hizo que las puertas de la cárcel se abrieran y las cadenas y el cepo donde los tenían se abrieran para dejarlos en libertad. Dios quería enseñarle: Elías, yo me muevo en los terremotos. Dios quería enseñarle a Elías: Elías, yo soy el Dios del fuego, yo me muevo en el fuego. En ese fuego que tú fuiste testigo cuando clamaste y yo hice descender fuego del cielo. Yo me muevo en ese fuego que descendió sobre el monte Sinaí y todo el monte comenzó a arder. Yo me muevo en medio del fuego. Así como por 40 años, todas las noches, en medio de una columna de fuego, yo los iba dirigiendo. Yo me muevo allí, Elías. Pero la principal razón por la que Dios quiso llevar a Elías al monte Oreb era para enseñarle que Él no solo se mueve en el viento recio, que Él no solo se mueve en los terremotos, que Él no solo se mueve en el fuego, sino que también se mueve en el silbo apacible. Tal vez usted no entendió eso, pero esta es la verdad más gloriosa. ¿Sabe qué era lo que Dios quería enseñarle, Elías? Yo me muevo también en el silencio. Elías, cuando tú crees que no está pasando nada en tu vida,
Cuando tú no puedes escuchar mi voz, no es que no esté cuidando de ti. No importa las circunstancias, yo soy un Dios que obra también en medio del silencio. Como dice esa hermosa canción, cuando Dios queda en silencio. De hecho, algunos de ustedes han sentido estos días el silencio de Dios. No lo interpretes como que te ha abandonado. No lo interpretes como que te ha dejado, porque Él dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejarte compadecerse del fruto de su vientre. Aunque ella olvidare, yo jamás me olvidaré de ti, porque en mis manos te tengo esculpido. Tú estás aquí y aunque yo esté en silencio, sigo trabajando en favor tuyo. Mis amados, no ha habido un instante que Dios deje de trabajar en favor nuestro. El día que Dios deje de trabajar en tu favor y en mi favor, nos faltará el oxígeno para respirar. Moriríamos inmediatamente. Así que a partir de hoy, aunque no sientas algo especial, aunque nadie llegue para tocar la puerta en medio de tu necesidad, no digas: Dios me abandonó. Dios sigue estando contigo y trabajando en favor tuyo. Aleluya. Lamentablemente, Elías se perdió de esa gran lección que Dios quería darle. Que no se preocupara por las amenazas de Jezabel, que fueron las que lo llevaron al desánimo, que fueron las que lo llevaron a irse al desierto, que fueron las que lo llevaron a tibarse debajo de un enebro y decir: deseo morirme, no quiero la vida. Y Dios está diciendo: no te preocupes por las amenazas de Jezabel. No tienes por qué temerle. Porque aunque yo no hablé para decirte: yo me encargaré de ella, igual esa mujer está bajo mi control. Aleluya. Dios le está diciendo a alguien, tranquilo, tranquila. Se levantarán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy para librarte. Dios quería enseñarle a Elías: Elías, en el silencio yo sigo obrando. Mi compromiso contigo sigue estando allí. Cuando tú veas un viento recio, cuando tú veas un terremoto, cuando tú veas fuego, y cuando no veas fuego, sino que hay un silbo apacible, todavía yo sigo estando allí para ayudarte. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios proporcionó todo lo necesario para que Elías llegara hasta Oreb para renovarlo. Lastimosamente, Elías llegó a Oreb, pero en vez de subir al monte donde Dios le había dicho, decidió meterse en una cueva. Mis amados, el que hayamos llegado hasta la casa de Dios hoy, muy a pesar de todos nuestros inconvenientes, ya es ganancia. El que estés aquí hoy, ya es ganancia. Dale un aplauso al Señor. Sin embargo, estando aquí en Oreb, estando aquí en el lugar de encuentro, nos puede suceder
que en vez de estar en el monte, que en vez de estar en el lugar de encuentro, sigamos metidos en nuestra propia cueva. Esa cueva puede significar tantas cosas. ¿Sabes qué significa esa cueva para ti y para mí? Todo lo que nos impida subir al monte, todo lo que nos impida estar en esta hora en la presencia de Dios para recibir su revelación, para entender lo que Él quiere decirnos, para entender lo que Él quiere hacer con nosotros. Elías se metió en la cueva del pesimismo, donde ya había comenzado a sentirse cómodo. Ojo, el pesimismo y el desánimo puede llegar a parecernos normal. Podemos llegar a sentirnos cómodos en medio del desánimo. Cuidado. Pero Dios, en una demostración sin par, se acercó hasta la cueva para decirle a quien abiertamente lo había desobedecido la primera vez, cuando él fue y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Sal de esa cueva, vete al monte. Y no le prestó atención. Dios regresó la segunda vez para decirle: ¿qué haces aquí, Elías? ¿No sabes lo que está sucediendo en el monte? ¿No sabes lo que está pasando allí? Dios sabía que todas esas experiencias le habrían dado un giro de 180 grados al profeta. Pero el profeta seguía en la cueva. La respuesta de Elías, el Elías de la cueva, fue la misma excusa que le dio la primera vez. La misma excusa que le dio la primera vez. Y es entonces cuando Dios dijo: se acabó, Elías, no vas más. Le repito, la primera vez Dios le dijo: sal, ve al monte. La segunda vez viene para decirle: Elías, ¿qué haces aquí? Allá en el monte están sucediendo cosas maravillosas. ¿Qué haces aquí? Y salió con las mismas excusas de siempre. Y Dios le dijo: no más, Elías. Hasta aquí llegamos. Elías, vuélvete por tu camino. Vuélvete por el desierto de Damasco. Tengo una última misión para ti, porque ya no podrás seguir siendo mi profeta. Póngase en el lugar de Elías. ¿Sabes cómo se sintió? Que por una niñería lo ha perdido todo. Dios le dijo: llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Mehola, ungirás
para que sea profeta en tu lugar. Yo te relevo hoy del ministerio. Es que Elías, cuando estabas en el enebro, te mandó un ángel. Elías, cuando estabas en el enebro, mi ángel, el ángel de Jehová fue. Elías, te sustenté. Elías, te indiqué el lugar. Elías, me manifesté. Y tú no entiendes. Se acabó. Para Elías, este fue el peor día de su vida. Dios acaba de relevarlo del ministerio. Elías se sentía devastado. Devastado por la infortunada noticia. Pero si Elías estaba triste ese día, el dolor del corazón de Dios era mucho más grande que el dolor de Elías. Y el cielo no se quedó atrás. El cielo se vistió de luto porque uno de los grandes profetas de Jehová había sido herido. Pero ¿sabe quién sí estaba disfrutando lo sucedido? El reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está diciendo: viva, viva. Ellos festejaban que aquel profeta que los había exhibido públicamente como un reino impotente para luchar contra el Dios omnipotente, ahora terminara derrotado. El gozo de las tinieblas era porque Elías avergonzó a los profetas de Baal, haciéndolos ver delante de toda la nación que no, su Dios Baal no tenía ningún poder, que aunque ellos se sajaron y hicieron de todo, no pasó nada. Pero el Dios de Elías oró y fuego cayó. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si esta historia terminara aquí, sería un triunfo para el reino de las tinieblas. Si esta historia terminara así, sería un triunfo para el reino de las tinieblas. Así que el Dios de segundas oportunidades decidió intervenir y cambiar el final de esta historia. Esta última misión que Dios le entregó a Elías fue una de esas segundas oportunidades que con frecuencia Él nos da. Y Elías, conocedor del carácter de Dios, que Él es lento para la ira y grande en misericordia, y que al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios, se humilló. Y se humilló hasta lo sumo. Y logró de nuevo conquistar el corazón de Dios. Amados, la humillación es lo único que puede conquistar el corazón de Dios. Se lo repito, la humillación es lo único que puede conquistar el corazón de Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dijo el salmista. Pero ese mismo carácter de Dios le impedía incumplir su palabra que había sido
ve y unge a Eliseo como profeta en tu lugar. Yo te relevo del ministerio. ¿Qué hacer frente a esa verdad? La Escritura dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que Dios se encontraba en lo que para nosotros sería una encrucijada. Pero Dios estaba entre su misericordia y la veracidad de su palabra. Espero estarme haciendo entender. Él dijo, te relevo del ministerio, no va más. Pero ahora este hombre se humilla y ante un corazón contrito y humillado, Dios no puede permanecer indiferente. Pero ahora Dios está entre la humillación de este hombre y la palabra que le había dado allá. ¿Qué hago? Así que las potestades infernales estaban expectantes. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, él tiene que abandonar al profeta. Y es cuando Dios saca un as debajo de la manga. Antes que me critiquen por esta expresión, yo sé que esta expresión es muy burda para referirme al actuar de Dios, sacar un as debajo de la manga. Pero no hay un término teológico que describa lo que Dios hizo ese día para reivindicar a Elías. Así que déjenme usar esa expresión. Cuando las fuerzas de las tinieblas están diciendo no hay nada que hacer, porque si reivindica a Elías, entonces está incumpliendo su palabra. Su carácter es vulnerado. Dios hizo algo que le sorprendió. Él le dijo a Elías, Elías, termina el proceso de empalme con Eliseo, porque tengo algo para ti. Ciertamente ya no podrás seguir siendo mi profeta, porque mi palabra tiene que cumplirse. Pero yo enviaré mi carro de fuego y tú serás arrebatado al cielo sin ver muerte. Y tu arrebatamiento será un tipo o una prefigura del arrebatamiento de una iglesia que yo voy a establecer. Denle el mejor de los aplausos a él. Y cuando Elías termina su empalme con Eliseo, quien lo reemplaza ahora como profeta, el carro de fuego pasó y lo arrebató. Y para vergüenza del reino de las tinieblas, el que parecía desechado fue arrebatado como prefigura del arrebatamiento de la iglesia. Y desde ese momento se menciona que así como fue el rapto de Elías, así un día también nosotros seremos arrebatados para la gloria de Dios. Dele más fuerte ese aplauso. Y la buena noticia con que quiero terminar este mensaje es: el Dios de segundas oportunidades está aquí en esta mañana. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, mis amados. El Dios de segundas oportunidades está aquí.
¿Sabes cómo se conquista el corazón de Dios? Con un corazón contrito y humillado. No hay nada que no pueda lograr delante de Dios un corazón contrito y humillado. Porque el corazón contrito y humillado, dijo el salmista, no despreciarás tú, oh Dios. Comienza tu propio culto. Porque Dios se va a manifestar. Tal vez sentirás en tu propia vida un viento recio. Tal vez sentirás un terremoto. Tal vez sentirás fuego que te quema. O tal vez un silbo apacible. Pero en el lugar de encuentro, si hay disposición, siempre Dios tiene un poderoso mover para renovar al que se acerca a Él con fe. Vamos a orar. Padre, gracias.